Saludos, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Em, y es que en esta ocasión, pues ya hace algunos días quiero hablar acerca de un tema importante, dar mi opinión sobre este tema, pero por X o Y motivo, pues no he podido hacerlo. Pero ahora estamos aquí y la verdad que sí me gustaría hablar de este tema que es de una gran importancia, sobre todo para la juventud actual, ¿no? Gente que oscila entre los 21 y 25 años de edad, y sobre todo que viene egresando, ¿no? O culminando o graduándose de sus respectivas carreras universitarias. Em, en el video pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco acerca de mi reacción o de mi impresión, o sea, mi opinión sobre lo que fueron las elecciones primarias, ¿verdad? En este año electoral que estamos aquí en Honduras. Pero yo creo que voy a seguir hablando de ese tema. O sea, más adelante voy a hablar acerca de lo que un poco más acerca de política, de democracia y de lo que creo que puede suceder para estas elecciones generales, ¿no? Del domingo 30 de noviembre, ¿verdad? Pero bueno, eso será más adelante. Y también aprovechar para consultar algo que es bien curioso. No, la verdad es que han pasado 5 días desde que subí el video anterior y me llama mucho la atención que a los 3 días a los 3 días de haberlo publicado, tenía 11 visitas. 11 personas habían visitado el video. ¿Qué pasa? Que voy a revisar hoy el video y tiene 3 visitas. O sea, pasamos de tener 11 visitas el 16 de marzo a hoy 19 de marzo tener solamente 3 visitas. O sea, vamos para atrás, como dirían algunos. No sé realmente cómo sucedió eso. No sé realmente cómo funciona el algoritmo de YouTube o cómo de rayos pasó algo así. Pero bueno, no importa. Lo que sí importa, igual si alguien sabe qué sucedió, pues me lo deja en la caja de comentarios, ¿no? Lo importante aquí es hablar de este tema, ¿verdad? Que me parece a mí que es un tema complicado, como lo mencionaba. Y es el tema de lo que es el desempleo. El desempleo, más que todo en un contexto nacional aquí en Honduras, entiendo yo que es un problema general a nivel latinoamericano y en menor medida pues en el resto del mundo, ¿no? Pero sí me parece importante hablar de este tema, más que nada porque pues nos afecta a todos, ¿verdad? A las futuras generaciones. Yo estuve viendo en los noticieros, en múltiples noticieros, la situación de que hablan mucho de que la generación Z tiene el problema de que no logra encontrar empleo, y si logra encontrar, pues no logra hacer un empleo que cumpla todos los requerimientos de la ley, ¿verdad? Y realmente termina siendo muy complicado porque, o sea, la cantidad de personas que se están graduando de la universidad, la cantidad de personas, de nuevos profesionales, de personas con títulos universitarios, pues eh, dicen que el mercado está sobresaturado. O sea, hay demasiados profesionales para las plazas de trabajo disponibles. Y eso evidentemente es un problema muy grande porque, o sea, si tú no tienes empleo, ¿y cómo, cómo logras hacer que fluctúe la economía? O sea que la economía fluya, mejor dicho. Sería la palabra correcta, que la economía fluya. Es muy difícil. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema, de cuáles son las causas, las posibles causas, de cuáles pueden ser algunas posibles soluciones, y porque realmente que es un tema que hay que abordarlo y que hay que buscarle solución, porque si es verdad que la política, o sea, gente con nuevas ideas o con cosas diferentes, pues pueden ayudar a solventar este problema, pero yo creo que va a ser algo de largo plazo realmente. O sea, yo no creo que vaya a ser algo realmente que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, sino que va a tomar tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, quería empezar este video exponiendo un caso. Y es que estuve viendo que lo que es el diario La Prensa publicó una nota en sus redes sociales donde hablaban acerca de una mujer, ¿verdad? De una mujer joven, una abogada, que tiene dos maestrías, una de ellas sacadas en Europa, una abogada con dos maestrías que sabe hablar inglés, que aplicó a diferentes plazas en más de 50 empresas diferentes a nivel nacional y no logró conseguir trabajo. O sea, yo me cuando leí eso yo quedé sorprendido porque yo entiendo, o sea, a uno le enseñan que hoy por hoy no vale la pena solamente sacar tu pregrado universitario, ¿no? Sino que tienes que saber inglés, tienes que manejar computación, tienes que saber maestría, tienes que tener un posgrado y todo eso. Entonces yo entiendo realmente que cada vez el mundo es más competitivo, pero que ya vengas tú y me digas a mí que ya tienes dos posgrados, que ya sabes hablar inglés y que de remate no logras conseguir trabajo, eso a mí ya me parece, pues, cuanto menos complicado. Y la verdad de las cosas es que la cantidad de personas que están en esa situación realmente es complicada. Yo, por ejemplo, acabo de egresar de mi carrera, pero yo conozco a personas que egresaron, o sea, que sacaron la carrera y terminaron, ¿no? Les entregaron el título lo que fue julio del 2024 y han estado buscando trabajo en todos lados, en diferentes empresas y no han logrado conseguir, o sea, conseguir trabajo hoy por hoy es súper difícil, ¿no? O sea, no tienen ni idea de la cantidad de personas que conozco que han estado buscando empleo y no lo consiguen. O sea, es muy difícil. Entonces, realmente que, como les digo, la cantidad de profesionales que hay es mayor a la oferta de empleo, pero es que no solamente es eso, sino que hay algunas ofertas, o sea, hay algunas personas que trabajan en las empresas que ustedes, o sea, yo he tenido la oportunidad de verlo en diferentes ocasiones, en diferentes lugares. Y ustedes quedan como que, ok, bueno, ¿y cómo demonios llegó este tío a trabajar aquí? Porque lo conoces y sabes que no tiene nada en la cabeza. Entonces es complicado, es complicado realmente. Porque no, no hay, no se encuentra explicación a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día se da una situación y esto me lo estaba comentando un amigo, ¿no? Que están buscando eh, nuevas personas para ciertos puestos, pero que tampoco lograban encontrar, o sea, a alguien. Y él me comentaba que eso se debía a que las empresas, y yo creo que muchos se pueden relacionar con esto, quieren personas jóvenes pero con experiencia. Y hoy en día la gran mayoría de trabajos te pide experiencia, pero entonces la pregunta es obvia. Si la gran mayoría de los trabajos piden experiencia y vos sos una persona joven que está buscando su primer trabajo, exactamente cómo demonios se supone que vas a agarrar experiencia si no has podido encontrar tu primer trabajo. Y el tema está en que te piden experiencia laboral en esa misma área. O sea que si tú, por ejemplo, buscas, no sé, ser supervisor de planta o incluso o cualquier tipo de posición de una empresa, pero de repente el trabajo anterior que tenías era trabajando en el campo, ¿no? En el sector agrícola o trabajando en call center o en recursos humanos, de repente no te agarran porque no es tu, no es la experiencia que requiere ese puesto. Y la verdad que es bien difícil porque ustedes le pueden preguntar a quien sea, o sea,
Hoy por hoy trabajar de lo que estudias es muy difícil. De mi parte yo conozco a un ingeniero eléctrico, un tipo que es un genio, pero de aquellos que ya no hay básicamente. Y él está trabajando en recursos humanos en una empresa. O sea, y así, vos tenés que trabajar de repente de cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaste porque es donde hay empleo, pues. Pero si ya quieres tú venir aquí y poder trabajar en una plaza correspondiente a lo que estudiaste, ya no podés, porque de repente en esa plaza se ocupa experiencia, pero no puedes agarrar, no puedes, no tenés experiencia en esa área. Y, pero ¿cómo ibas a tener experiencia en esa área si nunca tuviste disponibilidad de un trabajo en esa área? Entonces, eh, es bien complicado, es bien complicado. Quieren juventud y experiencia. O sea, el otro día estaba viendo un trabajo, porque yo también estoy buscando empleo. Y era un trabajo que realmente no es nada del otro mundo. Es todo es casi como quien dijera algo que con unas, qué sé yo, 2, 3 semanas de capacitación que te den, te lo puedes realizar. Pero ¿dónde está el problema? Que querían por lo menos 6 meses mínimo de experiencia en el área, como les menciono. Entonces, claro, yo no sé si es que de repente em, las empresas ya no quieren capacitar a su personal, ¿verdad? O sea, puede ser que eso sea lo que está pasando, pero, o sea, imagínense que hay trabajos para el que está sobrecalificado, porque también es una excusa que ponen muchas empresas, que de repente alguien está sobrecalificado. Pero una persona que te diga, no, no importa, yo quiero aprender, no me interesa un salario alto. O sea, hay personas que son conscientes, uno tiene que ser consciente que hay que empezar desde abajo. Aunque tú estudies, aunque te prepares, tienes que empezar desde abajo. Pero el problema es que no puedes ni siquiera hacer eso porque te dicen que estás sobrecalificado. Entonces, o no cumples con los requisitos para el puesto o estás sobrecalificado, pero siempre hay una excusa para no contratar a la gente. Y es bien difícil porque cuando vos te das cuenta de que tienen esa gran cantidad de requisitos y, y ves que de repente hay personas que no cumplen con esos requisitos, que consiguen esas plazas, ahí es donde te entra en la cabeza, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Las empresas hoy por hoy tienen la mentalidad de que mientras menos personas tengan, y esto no es algo que yo me esté inventando, yo he tenido la oportunidad de convivir, casi todos los adultos con los que convivo em, trabajan en la empresa privada. Son muy pocos realmente los que trabajan en puestos públicos o en el gobierno o que tienen sus empresas. Entonces, ellos saben que lo que es trabajar para las grandes compañías. Entonces, ellos te dicen a vos que realmente las empresas lo que están buscando es contratar mucho menos gente. O sea, lejos de contratar, más bien buscan reducir plazas, o sea, reducir la cantidad de personal que tienen, porque buscan reducir costos operativos, le llaman eficiencia a eso. Venir y hacer lo mismo con, o incluso hacer más, tener más productividad de calidad con todavía menos gente. Entonces, claro, cuando hay menos gente, o sea, esto es estándar para las empresas privadas en general. Entonces, claro, cuando eso pasa, no es de extrañarse que haya tanto desempleado. Me explico. O sea, porque cada vez quieren menos gente y cada vez la gente que queda es cargada con el doble o el triple de trabajo que tenían originalmente, porque pues son menos personas, pues. Y ahí yo veo gente que tiene 35 años de estar trabajando para el sector privado
Y durante los primeros eh, 10, 15 años realmente tenían una vida estable, pues, que era fácil de equilibrar entre el trabajo, entre el hogar, entre otras actividades, pero ahora es imposible. O sea, hay gente que yo veo que de tanto trabajar se, se estresa tanto que entran en depresión, que les da anemia, que bajan de peso exagerados, o sea, unos síntomas pues exagerados, ¿no? Entonces, pero claro, con esa enorme cantidad de trabajo que cargan, en comparación con lo que tenían antes, pues no es de extrañarse. Miren, la verdad que yo me he dado cuenta de muchas cosas. Yo creo que la gente sabe qué es el nepotismo. Para los que no sepan qué es el nepotismo, básicamente se trata de tú tienes un alto cargo en una empresa o eres alto funcionario del gobierno y pones a trabajar en el gobierno a familiares tuyos. Pones a trabajar a tu hermano, pones a trabajar a tu tío, a tu primo, a tu hijo, a tu papá, a tu esposa o amante, lo que sea. Los pones a trabajar ahí y no importa realmente si son unos ineptos o no. Lo que importa es que son familiares tuyos y por eso los estás metiendo ahí. A eso se refiere el nepotismo. Entonces, yo, según lo que me comentan diversas personas, eso no solamente es una realidad en el gobierno, sino que también es una realidad en la industria, en las empresas, en los negocios. Entonces, claro, si existe esa realidad en los negocios, en la empresa y todo eso, pues es un problema para los que son buenos profesionales de verdad, porque ya sabes que aunque seas lo mejor que pueda haber y que puedas aportar lo mejor que hay, entonces em, vas a perder ante aquel que es familiar del gerente general o aquel que es familiar del gerente de la gerencia de producción o aquel que es familiar del grande. O sea, el nepotismo es una cosa real que va a afectar a muchos profesionales, ¿verdad? Mucha gente que tiene estudios. Entonces, es duro. Y otra cosa que es bastante dura es que, por lo que parece ser, lejos de que solamente haya nepotismo, también existe una falta de voluntad de pagar lo que uno vale. O sea, ¿y a qué me refiero yo con esto? Bueno, yo cuando he tenido de oportunidad de trabajar o de conocer a personas, mejor dicho, que trabajan en diversas empresas, ellos me dicen que hay un denominador común, que es que hay personas que trabajan en grandes puestos y no conocen ni su nombre. O sea que realmente da lástima pensar que pueden llegar a trabajar así, en esos lugares. Pero eh, supongo que al final tiene sentido, en el sentido, o sea, porque las empresas, de nuevo, es muy difícil que busquen pagar lo que uno realmente vale. O sea, puedes tener la experiencia, puedes tener los la educación, puedes tener las habilidades, puedes ser proactivo, puedes tenerlo todo. Pero si ven a un tipo que es más o menos, por ejemplo, un profesional que no es tan bueno, que es, eh, pero ven que cobra más barato, entonces se van a ir por él. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es, ok, muy bien, este tipo tal vez no sea tan bueno. Pero como tenemos de, de 15 personas, tenemos 5 que son buenas y 10 que son malas. Entonces a esas 5 les vamos a dar la tarea
de que terminen, lo que ya mencionaba, de que terminen llevando toda la carga de las decisiones importantes y lo que es el trabajo importante, y que estas 10 simplemente estén ahí para cubrir esos puestos, para aprender de estos, y al final terminan, em, terminan siendo ellos los que tienen una carga de trabajo exagerada. O sea, estos 5 buenos, estos 5 profesionales capaces, de verdad, son los que tienen una carga enorme, mientras que los otros 10 realmente, pues, ¿verdad? O sea, no hacen nada, no sirven. Así de simple, no sirven. Pero como cobran barato. Y estoy seguro de que eso perfectamente pudo ser lo que sucedió con esta mujer abogada con 2 maestrías que sabía hablar inglés. Y no solo con ella, sino que cualquier cantidad de profesionales. Estaba viendo un profesional, un ingeniero químico, que estaba buscando una plaza en una empresa grande. Le dijeron que tenía absolutamente todo lo que quería, lo que estaban buscando, porque tenían problemas por esto, por lo otro, y que necesitaban a alguien maduro y con experiencia. Y les estoy hablando de que querían el puesto para una empresa transnacional grande, una empresa enorme, una empresa que puede pagar un buen salario sin ningún problema. Al final no consiguió nada. ¿Por qué? Porque había gente más barata. Había gente más barata que de repente no cumplía con la experiencia. Que de repente va a irse a encontrar con los mismos problemas que tenían antes. Pero como es más barato, entonces lo eligieron. Eligieron a otros, mejor dicho. Entonces, ahí está. Muchas veces no te quieren pagar por lo que vales, ¿verdad? Y si realmente aceptas un pago menor al que te mereces, bueno, tal vez haya un tipo que realmente tiene contacto, un familiar, o un inepto, o un contacto, porque esto es bien interesante, que existen ocasiones en las que una persona no cumple con ningún requerimiento. Y esto lo he visto yo. O sea, yo no digo nombres de personas ni de empresas porque como no tengo evidencias, pero lo estoy diciendo porque es cierto. Y la gente lo sabe y no me va a dejar mentir. O sea, gente que entra a los puestos de trabajo simplemente porque tienen amistades que les hacen favor y dicen, no, yo aquí te consigo, venite por acá. Y consiguen trabajo sin realmente tener nada de lo que supuestamente piden, pero como son amistades, entonces es algo complicado realmente para las personas que pueden llegar a tener capacidad real, ¿no? Encontrar a alguien que porque es familia de alguien importante o porque es amigo de alguien importante, que por ser inepto y cobrar barato consigue tu trabajo, o sea, que, que realmente vengan y no te den oportunidad de crecer. Estaba viendo una cosa bien interesante que un amigo me estaba contando una vez, que él estuvo realizando una práctica en una empresa importante allá en Tegucigalpa, en una compañía importante en Tegucigalpa. Este muchacho pues parece que les dejó una buena impresión porque fueron como 5 meses de práctica profesional. No sé si cuántas horas eran realmente, pero en lo que él estuvo ahí hizo un gran trabajo. Ese es el punto. Y él había conseguido, incluso después de que él saliera y que se graduara, había una plaza de trabajo disponible. Y entonces el hombre que fue su jefe durante ese periodo lo recomendó para ese trabajo. O sea, le dio la recomendación. ¿Qué fue lo que pasó? Que a él nunca lo llamaron y nunca le avisaron del trabajo. O sea, él estaba esperanzado porque la verdad es que una empresa grande,
él se ajustaba a los requerimientos de esa plaza, pagaban bien, entonces tenía la recomendación de su jefe, ya sabía cómo era el trámite, o sea, cómo funcionaban las cosas en ese lugar y no consiguió el empleo. Y al final platiqué del caso con otros profesionales que conozco y me dicen que lo que sucede muchas veces es que como hay muchas personas que tienen la mentalidad de quedarse en una empresa trabajando para toda su vida, ellos a una persona nueva, con ideas frescas y mente abierta, ellos lo ven como una competencia de la que hay que deshacerse o de la que para empezar no hay que involucrarse. ¿Qué significa? Que si a vos te ven bien, que si vos haces las cosas bien y saben que tenés potencial, los grandes jefes de los altos cargos te ven como que competencia, te ven como que les quieres quitar el lugar y entonces te cierran las puertas. O sea, es algo bien complicado. O sea, imagínate que tú has venido, has estudiado, has hecho las cosas bien, de manera correcta, te has preparado y te dicen no. Básicamente los altos mandos vienen y te dicen no porque es muy bueno y algún día puede llegar a tomar nuestro lugar y esto y lo otro. O sea, qué triste, ¿no? O sea, no quieren abrirle la cancha a gente nueva. Entonces es complicado. Es complicado conseguir trabajo realmente. Por todos los motivos que he mencionado. O sea, nepotismo, argollas, ganas de tener trabajos. O sea, gente ineta que acepta que le paguen mal. O sea, envidia y competencia interna entre colegas. eh, Al final, todo ese tipo de cosas son las que terminan haciendo que no logres conseguir un trabajo, ¿no? El hecho de que seas joven y que busquen gente joven, pero también con experiencia. O si tenés la experiencia, ya tenés mucha edad. O sea, una discriminación terrible, o sea, una cosa que... Y estamos hablando de, para conseguir trabajos, para que de repente no tengan todos los beneficios de ley. Entonces, es difícil, o sea, no es algo complicado y más con esta situación económica en la que el precio del empira se va devaluando cada vez más, por ejemplo. O sea, no tener trabajo a cualquiera lo deja como que, ¿qué onda? Pues, o sea, ¿qué hago ahora? Y sí existen soluciones, pero son un poco complicadas, como ya he mencionado. Entonces, hay que ver, o sea, vamos a ver qué pasa. Supongo que el tiempo al final decidirá, pero siempre es complicado. Porque, por ejemplo, o sea, estamos hablando de que, o sea, les voy a decir algo que les va a parecer muy obvio, pero que es la verdad. Y obviamente es mucho más difícil hacerlo. O sea, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero la verdad es que la gran solución, o sea, yo entiendo el gran odio que algunas personas le tienen a la empresa privada por todos los motivos que ya mencioné. Y creo que al final por eso nacen estos grupos de izquierda radicales que lo que buscan es eliminar la empresa privada y eliminar la inversión y todo esto. O sea, no lo comparto ni lo justifico, pero hay que entender el porqué de las cosas, me explico. Entonces yo lo entiendo, pero francamente, eh, si queremos una solución real al problema del desempleo y de los abusos que puede cometer la empresa privada, la gran solución es que cada vez haya más y más y más empresa privada y que todo el país se llene de empresas, negocios y más y que abunden cada vez más. Pero ¿por qué es esto una solución? Porque hay que entender que, o sea,
veamos cuál es el motivo por el cual la gente tiene ese trabajo que no le gusta, donde lo explotan y donde le pagan mal. Tiene que ver con necesidad. Necesitas el trabajo. Pero ¿y si tuviera más opciones? Porque ya estamos hablando de que casi no hay opciones, pero si las tuviera. O sea, podemos generando empleo. Si hay más empresas, más inversión extranjera, más emprendedurismo, em, tenemos más opciones para trabajar en diferentes lugares. Y cuando tenemos más opciones para trabajar en diferentes lugares, entonces lo que sucede es que las empresas van a tener que buscar mejorar sus condiciones porque ya no es una sobreoferta de profesionales, o sea, una oferta más grande que los profesionales que demanda el mercado, sino que ya estamos generando cada vez más plazas de empleo, más oportunidades. Entonces, eso fuerza a que todos tengamos que buscar salarios más competitivos, o sea, que las empresas tengan que buscar salarios más competitivos, mejores condiciones, ¿no? Mejorar el ambiente laboral, reducir la carga de trabajo, por ejemplo, para buscar a los mejores. Entonces, ahí más o menos creo que está lo que hablaba acerca de la importancia y la necesidad de emprender para generar empleo. O sea, una gran solución es emprender, pero ojo, como dije, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se puede llegar a emprender bien? Se preguntarán muchos. Bueno, em, la solución para mí está en, en lo que tiene que ver con tener la mente abierta. Tener la mente abierta, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si yo me gradúo de esto, de repente no voy a trabajar en esto. De repente tengo que abrirme a trabajar en algo que sea diferente, aunque el pago no sea tan bueno. Y buscar vivir, no sé, yo por lo menos la estrategia que pienso es si me toca así, buscaría vivir un estilo de vida muy de bajo perfil, o sea, muy por debajo de mis posibilidades. No sé, viviendo en lugares baratos, tal vez utilizando el transporte público, eh, comiendo comida barata, no sencilla. O sea, la idea es que de todo el dinero que ganes, no busques lo que mucha gente hace hoy por hoy, que es buscar vivir por encima de sus posibilidades. Yo conozco a gente, como les digo, que tiene milenios de trabajar en empresa privada y de tantos años no tienen ahorro, o sea, no tienen balances positivos en sus cuentas. Entonces, claro, pierdes el único trabajo que tienes y después estás todo desesperado. Entonces, eh, yo creo que ser maduro implicaría tomarse un tiempo, vivir de repente de una manera no tan bonita como a uno le gustaría y poder capitalizar y tener el valor suficiente de arriesgarse a buscar una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio. Yo he visto mucha gente que lo hace. Y he visto mucha gente que emprende y no es necesario realmente. O sea, obviamente sí hay ciertas cosas. Necesitas un capital inicial, necesitas un plan estratégico, necesitas eso. Pero yo conozco personas que han emprendido y han crecido poco a poco con capitales pequeños y vendiendo por encima del costo que tienen las cosas y así reinvierten y tarde o temprano ya llegan a tener una marca establecida, el nombre de una empresa, ya un negocio formal. Entonces, eh, creo que realmente ese es el camino, porque es que ya no estamos en esos tiempos como los tiempos de antes, donde podías trabajar, conseguías un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, media jornada los sábados hasta mediodía y ya tenías una vida tranquila. Yo creo que esos tiempos ya no están. En primera, porque ya hoy por hoy es muy difícil que la gente dure 10 años. O sea, me contaba gente que en los puestos grandes, a menos que tengas muchos años de trabajar, pero si logras aspirar a un puesto grande en una buena empresa, estamos hablando de que te corrieron a los 5 o 10 años.
como mucho duras 10 años y después ¿qué harás? Porque después ya vas a estar adulto y van a buscar gente joven, sin experiencia, que no les cobre mucho, o con un poco más de experiencia, pero que cobre menos que tú, o sea, y tú no vas a querer ganar menos de lo que ganabas porque ya te acostumbraste a un estilo de vida que se acoplaba a lo que vos ganabas antes. Entonces, yo creo que está más que claro que buscar un negocio propio, que sí que ya no es un lujo, sino que es como que una necesidad para poder asegurar estabilidad. Porque sí que si vos dependes de un empleo, te mandan a la chingada y es tú. Entonces, ¿verdad? Pero hay gente que no es muy consciente de estas cosas. Entonces, en ese sentido, pues, aunque trabajemos un tiempo en algo que no tenga nada que ver con lo que nos preparamos, o que no ganemos mucho, o que tengamos una vida muy limitada, pero si nosotros sabemos administrar nuestras finanzas al modo de algún día invertir en un buen proyecto y desarrollarlo de manera correcta y prudente, qué mejor. Entonces, creo que esa va a ser la solución. Entonces, en conclusión, pues el desempleo es un gran problema, sobre todo para la gente nueva que busca trabajo y tarda posiblemente un año en conseguirlo, ¿no? La preparación no garantiza realmente un empleo hoy por hoy. O sea, también es cierto que puede ser una de las grandes mentiras que nos han contado. Prepárate bien para tener un gran trabajo. O sea, yo conozco personas muy preparadas y muy inteligentes, años sin trabajar y con empleos mal pagados, y personas de más o menos, o sea, y que consiguen cosas buenas. Entonces, hay cierto nivel de mentira en lo que nos han enseñado, ¿no? Eh, Obviamente habría que escudriñar mucho más en eso. Yo creo que el video ya es suficientemente largo. Pero sí, o sea, es difícil encontrar trabajo. Si existe trabajo, van a buscar, los grandes empresarios pueden buscar familiares o personas que no les hagan ningún tipo de amenaza a sus puestos en algún futuro. Porque es que eso tiene mucha gente. O sea, la gente de los años 70 60 80 tiene la mente tan dura y rígida que ellos creen que lo único que existe es esa empresa para la que trabajan de aquí hasta que se mueran. Y discúlpenme, pero es que es así. Entonces ven a alguien nuevo que tiene nuevas ideas y que puede optimizar todo y fue puta, este tipo es una amenaza, yo no lo quiero ni ver porque este puede conseguir en otro lado, pero si yo me voy yo no tengo nada más, dirá aquella persona que tiene cualquier cantidad de años trabajando en un lugar. Entonces, ajá, y de remate no te quieren capacitar. Y por eso quieren que tengas experiencia. Entonces, siempre hay trabajo, existen trabajos, sí, pero son muchísimo menos que la cantidad de profesionales que hay disponibles. Entonces hay que tener mucha suerte. Gente, preocúpense por hacer amistades. Hacer amistades en la universidad es demasiado importante. O sea, yo creo que es muchísimo más importante que eso de andar con promedios de calificaciones académicos de arriba del 95%, por ejemplo. O sea, preocúpense por hacer amigos. Preocúpense por hacer contactos. Preocúpense por dejar cosas buenas. Preocúpense por su reputación. Por eso es lo que hay que preocuparse. Porque cuando se preocupen por eso, después se les pueden abrir muchas puertas. Entonces, en ese sentido, eh, y busquen emprender, ¿no? O sea, al final el emprendimiento se va a volver una necesidad para que poder salir adelante, ¿no? Entonces, obviamente, siempre les diré que busquen hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces, pero sí, que se tenga paciencia, que se sepa que es un proceso largo, sobre todo si uno está solo, porque a veces es cierto que hay personas que tienen apoyo económico de otros lados. Me explico. Entonces, obviamente, a esas personas se les hace más fácil emprender. Pero si no lo tienes, hay que esperar. Y ni modo, así toca a veces. Entonces, pues, eh, hay que animarse. Aunque sea difícil, pero hay que animarse. Porque
La vida sigue y hay que buscarle solución a las cosas, ¿no? Alternativas. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Es difícil conseguir trabajo, más si eres joven, independientemente de tu preparación. Eh, Son contradictorios muchas veces las cosas que exigen las empresas, ¿no? De repente trabajarás en algo que tú no quieras o que no te guste o que no tenga que ver con lo que estudiaste, pero y tendrás una vida limitada, pero podés crecer realmente si sabes administrar bien tus gastos, emprendes, generas empleo. Es muy importante realmente. Esa sería la estrategia que yo implementaría. Seguramente cada quien tendrá su estrategia y pueden funcionar diferentes cosas. Te dicho esto, pues un placer, ¿no? Eh, Nos veremos en otra ocasión, ¿no? Posiblemente el próximo tema del que hable va a ser puntualmente ya nuevamente con la cuestión de las elecciones, ¿no? De lo que tiene que ver nuevamente con la democracia y la política, pero ya desde una perspectiva más amplia de qué creo que puede pasar. Entonces, y ya prontamente iremos hablando de otros temas. Entonces, es un placer, como siempre, y bueno, nos veremos hasta la próxima. Un saludo muy grande.